Hay una edad en la que ya no se trata de correr, sino de comprender, en la que la urgencia deja de ser importante y la serenidad se vuelve un lujo que uno aprende a valorar. Con los años, la vida te enseña que la verdadera madurez no llega con los cumpleaños, sino con lo que decides soltar, porque envejecer bien no es acumular años, sino eliminar pesos. Por eso, hoy quiero hablarte de esas cosas que deberías aprender a eliminar en la vejez, no para convertirte en alguien nuevo, sino para volver a ser quien siempre fuiste, antes de que el ruido del mundo te llenara de miedos, máscaras y expectativas ajenas. 1. El peso de las culpas. Durante mucho tiempo, cargamos con culpas como quien lleva piedras en los bolsillos, por lo que hicimos, por lo que no hicimos, por lo que dijimos, por lo que callamos. Culpas que se disfrazan de responsabilidad, pero que en realidad solo son heridas que no aprendimos a mirar con compasión. En la vejez, hay que aprender a soltar la culpa, a entender que la vida no se trata de acertar siempre, sino de comprender el sentido de cada error, que el perdón más importante no es el de los demás, sino el que uno se ofrece al mirarse con ternura y decir: hice lo mejor que pude con lo que sabía en ese momento. La culpa es una prisión invisible, y uno no puede ser libre si sigue encadenado a un pasado que ya no existe. 2. Las comparaciones. Cuando somos jóvenes, nos medimos con todos. Competimos por ser más bellos, más exitosos, más amados, más admirados, pero con el tiempo descubres que la comparación es una forma de sufrimiento autoimpuesta. Cada persona tiene su propio ritmo, su propio tiempo y su propia historia. Lo que te pertenece llegará cuando estés preparado para recibirlo, y lo que no, se irá, porque nunca fue tuyo. Envejecer con sabiduría es dejar de mirar los caminos ajenos y comenzar a cuidar el propio. Es entender que ya no necesitas ser más que nadie, solo necesitas ser tú, con tus luces y tus sombras, con tus cicatrices y tus flores. 3. El miedo a la soledad. Muchos llegan a la vejez temiendo quedarse solos, pero pocos comprenden que la soledad no es castigo, sino un espejo. Cuando dejas de tener miedo de estar contigo, la soledad se transforma en compañía. La verdadera soledad no es la ausencia de otros, sino la ausencia de uno mismo. Por eso, cuando te reencuentras con quien eres, descubres que nunca estuviste tan acompañado, porque dentro de ti hay un universo entero esperando ser escuchado. Aprender a estar solo es un arte, y quien lo aprende deja de mendigar afecto, porque ha descubierto su propia fuente de amor. 4. La necesidad de tener razón. Durante años creemos que la razón nos da poder, que tener razón es ganar. Pero con la madurez entendemos que muchas veces tener razón es perder la paz. En la vejez, lo que importa ya no es demostrar, sino comprender. No es ganar discusiones, sino conservar vínculos. No es imponer la verdad, sino vivir en coherencia con la propia. Cuando dejas de discutir con la vida deja de discutir contigo. Y entonces llega una paz que no se parece a nada más. La paz de quien ya no necesita tener razón para sentirse en paz. 5. Los rencores. El rencor es una enfermedad del alma. Te envenena poco a poco. Te encierra en un pasado que ya no tiene remedio. Y lo más triste es que muchas veces el otro ni siquiera sabe que estás peleando una guerra que solo existe dentro de ti. Perdonar no es justificar, ni olvidar, es liberarse. Es decidir que tu bienestar vale más que tu orgullo. No hay descanso posible mientras guardes veneno en el corazón. Y a cierta edad, el alma ya está cansada de cargar con tanto. Perdona, aunque el otro no lo merezca. Hazlo porque tú sí lo mereces. 6. La necesidad de aparentar. Durante gran parte de la vida, actuamos para ser vistos. Queremos gustar, queremos ser aceptados, queremos encajar. Nos convertimos en versiones diseñadas para agradar y en el proceso olvidamos quiénes somos. Pero llega un bendito día en que uno se cansa. Se cansa de fingir, de cumplir, de sostener un personaje, y ahí comienza el verdadero descanso. La libertad empieza cuando dejas de necesitar aprobación, cuando ya no temes decepcionar a nadie, porque por fin has decidido no decepcionarte a ti mismo. Ser auténtico no siempre gusta, pero vivir en paz con lo que eres,
eso no tiene precio. 7. El apego al pasado. El pasado puede ser un lugar peligroso si uno se queda a vivir en él. Lo visitamos para aprender, no para quedarnos. Y sin embargo, ¿cuántas veces miramos hacia atrás buscando una versión idealizada de lo que fuimos? El pasado ya no puede darte nada nuevo, solo puede enseñarte a mirar el presente con gratitud, porque cada pérdida, cada error, cada despedida fue la semilla de quien eres hoy. No sigas regando recuerdos marchitos. Mira lo que florece ahora. Tu jardín está aquí, no allá. 8. El juicio ajeno. Durante gran parte de la vida vivimos pendientes de los ojos de los demás. Nos preocupamos por lo que pensarán, por cómo nos verán, por si aprueban o no nuestras decisiones. Pero llega un punto, quizás con la edad, quizás con el cansancio, en que comprendes algo esencial. Nadie está mirando tanto como crees. Cada persona está demasiado ocupada con sus propios miedos, con su propio reflejo, con su propia historia. Y sin embargo, ¿cuánta energía se nos va en intentar agradar, justificar o defendernos? La vejez te enseña que el juicio de los demás solo duele cuando coincide con lo que tú mismo temes. Cuando te reconcilias contigo, los juicios pierden poder, porque ya no te defines por lo que dicen, sino por lo que sabes de ti. No necesitas explicarte, no necesitas convencer, no necesitas demostrar nada. Ser en paz es suficiente, y eso, al final, es lo que más desconcierta a los demás, que un día simplemente dejes de buscar su aprobación y empieces a vivir desde tu verdad. 9. El miedo a cambiar. Dicen que a cierta edad es tarde para cambiar, que ya no vale la pena, que así soy yo, que a estas alturas, ¿para qué? Pero esa es una mentira que envejece más rápido que los años. La vida no deja de moverse solo porque cumplas años. El alma no tiene arrugas, y el deseo de crecer, de comprender, de sanar, no caduca nunca. Cambiar no es traicionar lo que fuiste, es honrar lo que aprendes. Es permitir que la experiencia se transforme en sabiduría. Es mirar atrás con ternura, pero seguir caminando hacia adelante. Cada día que amanece es una nueva oportunidad de transformarte, sin importar la edad, porque lo que envejece no es el cuerpo, sino el miedo a seguir viviendo. La vejez más triste no es la del rostro, sino la del alma, que ya no se atreve a reinventarse. Y créeme, no hay nada más rejuvenecedor que volver a empezar. 10. El resentimiento hacia el cuerpo. Quizás una de las cosas más difíciles de aceptar con los años es el cuerpo. Ese cuerpo que cambia, que se ralentiza, que ya no responde como antes. Pero el error está en creer que tu cuerpo te traiciona, cuando en realidad te ha acompañado toda una vida. Piensa en todo lo que ha hecho por ti. Las veces que te sostuvo cuando creías caer, las heridas que sanó en silencio, las noches que resistió el dolor sin quejarse, los abrazos, las risas, los pasos, las lágrimas. Tu cuerpo es tu historia hecha carne, y si lo miras con amor, descubrirás que cada arruga es una línea escrita por el tiempo, cada marca una cicatriz de valentía, cada cambio una lección sobre impermanencia. Deja de pelearte con tu reflejo. No estás perdiendo belleza, estás ganando autenticidad. La piel que cambia es el recordatorio más hermoso de que has vivido. Trátalo con cariño. Háblala con gratitud. Él sigue siendo tu casa, tu templo, tu raíz. Epílogo. La ligereza de quien suelta. Cuando uno llega a cierta edad, ya no quiere más cosas, quiere menos. Menos ruido, menos drama, menos obligaciones que no nacen del alma. Y en esa simpleza ocurre algo milagroso. La vida vuelve a tener sentido. Porque cuando eliminas lo que ya no necesitas, lo que realmente importa encuentra espacio para quedarse. Te das cuenta de que la felicidad no era algo que se perseguía, sino algo que aparecía cuando dejabas de perseguir. Ya no buscas gustar a todos, porque has aprendido a gustarte a ti. Ya no necesitas tener razón, porque eliges tener paz. Ya no mendigas amor, porque lo has encontrado dentro. Ya no te culpas, porque has comprendido que todo lo que viviste era necesario para llegar hasta aquí. Esa es la verdadera juventud del alma, la ligereza, la capacidad de seguir caminando, sin tanto peso, sin tanta resistencia, sin tanto miedo. Hay una frase que siempre me ha parecido una síntesis perfecta de la madurez.
No envejece quien suma años, envejece quien deja de aprender. Y mientras sigas aprendiendo, mientras sigas sintiendo, mientras sigas amando, la edad no podrá contigo. Mira tu objeto, todo lo que eres hoy, cada cana, cada arruga, cada silencio, es el resultado de haber vivido. Y eso es algo sagrado. Así que celebra la historia que te trajo hasta aquí. Celebra el cuerpo que aún respira. Celebra la calma que antes no tenías. Celebra que por fin has comprendido que la vida no se trata de ganar, sino de entender. Y cuando llegue el último día, que te encuentre en paz, no arrepentido, no temeroso, no deseando volver atrás, sino agradecido, ligero, completo, porque quien ha sabido eliminar lo que no le pertenece, ha aprendido el secreto más grande de la vejez, que en realidad no se trata de hacerse viejo, sino de hacerse libre. La sabiduría del atardecer. Hay un momento del día en el que todo parece detenerse. No es el amanecer, lleno de promesas y ruidos nuevos. Es el atardecer, cuando el cielo se tiñe de dorado y el tiempo parece suspender su respiración. Allí, cuando el sol se despide y el mundo se vuelve suave, uno entiende lo que significa realmente envejecer con conciencia. La vejez no es una pérdida, es un regreso a lo esencial, a lo verdadero, a lo que nunca debió irse. Cuando todo lo superfluo se cae, lo único que queda es el alma desnuda, honesta, luminosa. En la juventud queremos conquistar el mundo. En la madurez queremos entenderlo. Y en la vejez simplemente queremos estar en paz con él. El atardecer te enseña lo que el mediodía nunca pudo. Que no se trata de cuánto brillas, sino de cómo iluminas lo que te rodea. Que no se trata de correr hacia la meta, sino de disfrutar el ritmo lento de quien ha dejado de huir. Y entonces te das cuenta, todo lo que eliminaste, la culpa, el miedo, el rencor, el juicio, no era una pérdida, era una limpieza. Estabas despejando el camino hacia ti mismo. Aprender a estar en silencio. A cierta edad, el ruido ya no interesa. Las conversaciones vacías se vuelven insoportables, las opiniones ajenas suenan lejanas, y uno empieza a descubrir el poder del silencio. El silencio no es vacío, es un espacio sagrado. En él se ordenan las emociones, se cicatrizan las heridas y la mente aprende a descansar. Cuando eras joven, necesitabas hablar para sentirte vivo. Ahora sabes que la verdadera vida ocurre cuando escuchas el viento, el latido, el alma, y en ese silencio aparece una voz suave, la tuya, la que siempre estuvo ahí, esperando ser oída. Una voz que no grita, que no exige, que no juzga, solo te susurra: ya estás en casa. Eso es la vejez bien vivida. Una conversación tranquila con uno mismo, sin prisa, sin culpa, sin necesidad de convencer a nadie. La belleza de la lentitud. Vivimos en un mundo que glorifica la velocidad. Todo debe ser rápido, inmediato, visible, pero el alma no funciona así. El alma necesita tiempo, necesita lentitud para florecer. Envejecer es aprender a honrar los ritmos lentos, a disfrutar de una caminata sin meta, de un café sans reloj, de una charla sin agenda. Cuando eras joven, corrías para alcanzar algo. Ahora caminas para saborear. Y en ese cambio, la vida se vuelve más profunda, más simple, más real. Hay una ternura que solo la lentitud concede. Una ternura que nace de mirar sin prisa, de tocar con atención, de escuchar con paciencia. Esa ternura es la sabiduría del alma madura, porque solo quien ha visto pasar muchas estaciones comprende que todo florece a su tiempo. El perdón hacia la vida. En la vejez también llega el momento de perdonar a la vida, de dejar de preguntarci ¿por qué a mí? Y empezar a decir gracias a pesar de todo. Perdonar la vida no significa resignarse, significa aceptar el misterio. Aceptar que no todo tenía que tener sentido en su momento, que algunas cosas solo se comprenden cuando el tiempo hace su trabajo. A veces la vida fue dura, injusta, incluso cruel, pero también te dio regalos invisibles. La fortaleza, la compasión, la profundidad. Perdonar la vida es reconciliarte con tu historia, mirarla como quien hojea un álbum viejo, viendo en cada página no un error, sino una enseñanza. Nada fue en vano. Cada pérdida fue un maestro. Cada amor, una lección. Cada herida,
una puerta hacia la conciencia, el arte de agradecer. Cuando eliminas lo innecesario, aparece lo esencial, y lo esencial casi siempre se llama gratitud. Agradecer es reconocer que nada te fue realmente quitado, solo transformado, que incluso los vacíos tienen sentido porque te enseñan a valorar lo que permanece. La gratitud convierte la vejez en un santuario. Ya no buscas más, porque lo que tienes es suficiente. Cada mañana que despiertas, cada taza de té, cada rayo de luz en la ventana se vuelve un milagro. Y comienzas a agradecer no solo por lo que tienes, sino también por lo que ya no necesitas, por lo que soltaste, por lo que entendiste, por lo que fuiste capaz de dejar ir, porque solo quien ha soltado puede agradecer de verdad. Du, el legado invisible. Con los años, descubres que el verdadero legado no está en lo que dejas afuera, sino en lo que siembras dentro de otros. No es la casa, ni el dinero, ni las fotografías. Es la forma en que hiciste sentir a la gente que te rodeó. Es el abrazo que ofreciste cuando nadie más lo hizo. Es la palabra que calmó un corazón cansado. Tu legado no se mide en logros, sino en presencia. En la forma en que tocaste el alma de alguien sin siquiera saberlo. Y cuando entiendes eso, la vida deja de ser una carrera y se convierte en una ofrenda de amor, de bondad, de sencillez. No viniste a impresionar al mundo, viniste a amarlo. Y amar, al final, es el único acto que realmente deja huella, el descanso del alma. Cuando llegues al final de tu camino, no te preguntes si hiciste suficiente, sino si viviste con conciencia, si pudiste amar sin miedo, perdonar sin orgullo, reírte de tus torpezas y llorar cuando el corazón lo necesitaba. Si fuiste capaz de mirar el cielo al menos una vez al día y decir, gracias vida por permitirme estar aquí. El descanso del alma no llega cuando el cuerpo duerme, sino cuando el corazón deja de pelear. Y ese descanso es la verdadera juventud eterna, la paz interior. Cierre. La libertad de ser. Así que si hay algo que debes eliminar en la vejez, no son las arrugas, ni los años, ni los recuerdos, sino todo lo que te impide ser tú mismo. Elimina la prisa, elimina la dureza con la que te hablas, elimina la exigencia de ser perfecto, elimina el miedo a seguir amando, y quédate con lo que siempre fue tuyo, la capacidad de sentir, de asombrarte, de seguir aprendiendo, porque al final, cuando todo lo demás se desvanezca, solo quedará eso, tu esencia, esa parte de ti que no envejece, que no necesita títulos ni reconocimientos, que brilla con solo existir. Y entonces comprenderás como una revelación suave que el propósito de la vida nunca fue llegar lejos, sino volver a ti. Querido oyente, si estás escuchando esto, significa que sigues vivo, que aún tienes tiempo para soltar, para reír, para abrazar, para sanar y sobre todo, tiempo para elegir la paz. No dejes que la edad te asuste. Teme más a llegar al final sin haber vivido de verdad. Vivir es aprender a soltar sin tristeza, a mirar atrás sin rencor y a seguir caminando con el corazón liviano. Que tu vejez sea una celebración, no un lamento. Que tus días estén llenos de pequeñas alegrías, de silencios amables y de la certeza de que has sido suficiente. Porque cuando eliminas lo que sobra, la vida finalmente te muestra lo que siempre estuvo ahí, la belleza de ser,